Retomamos nuestra segunda parte de esta mañana para iniciar un bloque de presentación de libros que ha sido también una tradición en la Semana de Estudios Romanos una vez terminadas nuestras ponencias. Vamos a presentar en esta oportunidad, en primer lugar, al autor, ¿no?, del libro que está aquí con nosotros, el señor Antonio Cassen, que publicó este año, ¿no?, una obra que ha tenido una importante repercusión a nivel nacional, en prensa escrita y en la crítica literaria. Bien. Esta obra se llama El Milenio según Virgilio y consta de 3 volúmenes, como pueden ver aquí, ¿no? La presentación del libro El Milenio según Virgilio de Antonio Cassen la va a hacer el profesor Hugo Francisco Bauzá. Me siento muy feliz y muy honrado de estar con ustedes y muy especialmente porque tengo a mi diestra Antonio Cassen, o a la chilena Cusen, persona que acaba de publicar una obra magna, una obra realmente monumental, en mi opinión, que es El Milenio según Virgilio. Antes de venir a esta SER, recibí un pedido, encargue, por no decir una orden, de nuestro amigo Raúl Bonocuore para que presentara estos volúmenes. Eso tenía inconvenientes. El primero era munirme de los volúmenes. La compañera de Antonio, que viajó a Buenos Aires, me los acercó. El otro problema era leerlos, porque es una obra de fuste, son 3 tomos, que acá pueden apreciarlos. De manera que apareció como un encargo con el inconveniente de que tenía poco tiempo de lectura. Y apenas empecé a leerlo quedé fascinado, reitero, fascinado con el texto. Así que no los leí, sino que los devoré. De manera que la presentación que voy a hacer tiene que ver con esa lectura. Lo que les pido es que no piensen que porque me unen a Antonio Cassen lazo de afecto, mi presentación puede estar teñida de subjetivismo. Traté de ser lo más objetivo posible. Lo tengo aquí a mi diestra porque luego él ayudará a que aparezcan respuestas, comentarios, para enriquecer lo que yo pueda decir de estos libros. Como acá hay estudiantes, me dirigiré un poco a ellos en primer lugar para explicar qué sentido pueda tener para nosotros que 2000 años después de la muerte de Virgilio, aún hoy nos ocupemos de él. No voy a dar la opinión de Hugo Bauzá, que es muy subjetiva. Simplemente voy a hacer 2 o 3 anécdotas para que vean la pregnancia del pensamiento virgiliano. En una oportunidad, un entrevistador importante de España le preguntó a Borges si él tuviera que sintetizar la idea de la poesía, podría sintetizarla en un autor. Y sin dudarlo, Borges dijo Virgilio. Segunda cuestión, Thomas Stern Eliot, el Premio Nobel de Literatura, en un momento dado, se cuenta como anécdota, no sé si es real o no, pero al menos tiene un valor simbólico, se cuenta que durante el bombardeo alemán a Londres, en la Segunda Guerra, de golpe Londres quedó oscura, y que Eliot, con un grupo de amigos, a la luz de un candel, se pusieron a hacer la lectura de Virgilio. ¿Por qué? Porque según Eliot, Virgilio fue idolatrado en el mundo antiguo, fue releído en el medioevo, fue numen tutelar del Renacimiento, fue un autor iluminado, etc. Y en consecuencia, en medio del derrumbe, Virgilio daba la pauta de algo eterno de lo cual aferrarse. Resultado de esa reflexión fue la conferencia What is the Classic que Eliot pronunció en la Virgilian Society y que está publicada, incluso traducida al español. En la biblioteca de Jorge Luis Borges, la biblioteca personal de él, que tuve ocasión de visitar, está esa conferencia de Eliot y con notas al lado del propio Borges. Por lo demás, deberíamos recordar que el poema sacro que compuso Dante Alighieri, al que Boccaccio bautizó Divina Comedia, no se olviden de que Virgilio es el guía que conduce a Dante en toda la primera parte, la parte infernal. De manera que a partir de esos detalles quiero mostrar la pervivencia que tiene Virgilio y cómo en autores de la valía
de Borges, de Eliot o de Dante Alighieri, Virgilio ha sido una especie de faro. Entonces, a partir de ahí voy a comenzar con el volumen del profesor Cassen. Sorprende y agrada que después de 2 milenios de bibliografía sobre Virgilio, todavía puedan escribirse trabajos que provoquen nuevas miradas sobre la obra del poeta de Mantua, tal lo que apreciamos en este notable estudio de Antonio Cassen, PhD, El milenio según Virgilio, editado en Santiago de Chile, 3 volúmenes, ediciones Tácita, año 2018, editado por las impresoras franciscanas, y en el cual no he pescado erratas, cosa sorprendente, que su autor designa con el subtítulo tan ubicuo como sugerente de ensayo. Permiso. Tomo uno de ellos. Este sería el milenio según Virgilio. El segundo tomo tiene que ver con una reedición del texto virgiliano. Y el tercero con notas de carácter explicativo. Este volumen viene acompañado de un tomo con la edición latina de la Eneida, en hipotética y sugestiva reconstrucción del propio Cassen, sin signo de puntuación, como debe haber sido la supuesta versión original, atenta más que a la lectura, a la recitación. Es decir, que en esa época, evidentemente, los poemas eran recitados, reunión de amigos, y allí se procedía a la lectura. Es conocido a través de los comentaristas de Virgilio que en un momento dado, en la casa de Mecenas, Virgilio declamó el canto sexto de la Eneida, el canto de la catábasis, y que durante la declamación, cuando aludió al momento de la muerte de Marcelo, que había muerto prematuramente, y Virgilio alude al pasaje «Dad lirios a manos plenas», etc., que Octavia, la hermana de Augusto, cayó desmayada, y Virgilio suspendió la declamación. Y que entonces Augusto indicó al médico que estaba presente que auxiliara a su hermana desmayada y le ordenó a Virgilio continuar con la recitación. Esa mera anécdota pone en evidencia de que en ese momento los poemas no circulaban en forma escrita, sino en forma oral. Entonces Cassen lo que pretende hacer es partir de la base de cómo debió haber sido la recitación. Porque el texto filológico que nosotros manejamos está lleno de puntos, coma, punto y coma, y eso es un añadido de los editores. En el texto original no está. Entonces, según pongamos o no pongamos una coma, cambia el sentido del texto. Soy claro, ¿no? Entonces, Cassen pretende, evidentemente, volcarse a la supuesta manera original. Amén de la doble numeración, es decir, el ordenamiento canónico y el sugerido por este scholar. Y un tercer volumen, Notas para la reconstrucción de la Eneida, de inestimable valor. En este último, hace una síntesis y exégesis de la reconstrucción filológica del texto, atento a la lectura de los códices, comentarios, ediciones príncipes y ciertamente de la compulsa con las más recientes, tales como las ediciones de Remigio Sabadini, Minor, Geymonat, Conte y Rivero, atendiendo en especial a las 2 de Mario Geymonat, año 1973 y 2008. Otro de los lazos que nos religa en la amistad con Antonio es Geymonat, fallecido ya, pero formó como una tríada de estudios virgilianos. Hemos charlado los tres muchas veces sobre estos temas. En cuanto a aspectos formales, obra de impecable tipografía que el sello impresor presenta en una caja de rigor, tema muy, muy tradicional. En las ediciones del Renacimiento se daban en cajas, ¿no? Como es sabido, Virgilio ha sido motivo de encendidos elogios. Dante, Garcilaso, Fray Luis entre los antiguos, Eliot, Hecker, Borges entre los modernos. Hasta las acusaciones más arteras, en tanto poeta áulico, que exaltó un personaje que, a los ojos de algunos historiadores de la antigüedad, por ejemplo Tácito, o estudiosos como modernos, como el neozelandés Ronald Syme, el autor de ese extraordinario libro, The Roman Revolution, que lo censuran por haber exaltado a Octaviano, un ser con un proceder de crueldad extrema. Tácito, en los Anales, libro 1, párrafo 9, a propósito de la paz augustal, perdón Raúl, dice, pacem sine dubio
sed cruentam. Es decir, hubo paz, pero una paz cruel, ¿no? Entonces es detractor de la política augustea. Porque esto trae aparejado, a mí siempre me llamaron la atención algunas cosas. Virgilio, en el momento previo a la muerte, estando en el puerto de Brindis, pide a sus dos amigos dilectos, Tuca y Vario, quemen el manuscrito de la Eneida. Primera cuestión. ¿Por qué? Bueno, de ahí viene toda una larga historia. Segunda cuestión, Virgilio siempre que habla de Eneas, habla del Pius a Eneas, el piadoso Eneas. Y paradójicamente, el momento postrero, el momento final de la Eneida, es el instante en que, estando Turno vencido y caído en el piso, y Eneas está de pie con su lanza, y Turno le implora piedad, todo eso recuerda el final de la Ilíada, y sin embargo Eneas, que está dudando si perdonarlo o no, cuando ve que Turno tiene el talí de palante, en ese momento no trepida, le clava la lanza y lo mata. Y el poema termina justamente con la idea de que el alma de Turno penetra en el mundo de las sombras. Es decir, ¿por qué Virgilio, en lugar de un acto de piedad, como debería ser la de un Pío Eneas, termina con ese acto de crueldad extrema? Entonces, eran preguntas que desde alumno me formulé. Y sin embargo, eso después, con la historia, uno ve las cosas de otra manera. Tanto por la referencia de Tácito que mencioné recientemente, como por la relectura de la historia romana que hace Ronald Syme, autor que, si no lo han leído, les sugiero lo hagan. O el caso de Víctor Hugo, quien en sus voces interiores, punto 7, en la oda a Virgilio, lo celebra cantándole: «Oh Virgile, oh poète, oh mon maître divin», «Oh Virgilio, oh poeta, oh mi maestro divino». Eso dice Víctor Hugo al comienzo de su época. Pero que al final de su vida, y víctima también él de los atropellos nacidos del poder, léase Napoleón III, Víctor Hugo a Virgilio lo ve como un hombre naïf, dangereux, manipulado por el princeps, llegando a referir, lo dice Víctor Hugo, «Sa muse s'appelle 10.000 sesterces». Su musa se llama 10.000 sestercios. Como señalando que Virgilio supuestamente se habría vendido al poder imperial. Porque sorprende que Virgilio en la Bucólica I exalta a Octaviano como a un dios. En la Geórgica III le promete erigirle un templo de mármol. Y sin embargo en la Eneida pareciera ser que el punto de partida de Virgilio es otro. La prueba está que pide quemar la Eneida. Y además habría que recordar que Virgilio escribió la Eneida en contra de sus deseos. Augusto le pide, le indica, le ordena que le haga la epopeya donde exalte a la gens Iulia, la familia imperial. Y Virgilio rehúsa, no quiere, y se lo pide a Augusto varias veces. Y a Virgilio delicadamente le dice, no, una recusatio, es decir, el dios Apolo vino, me tiró de la oreja, me dijo, tú eres un pastor pastoril, un poeta pastoril, no tienes que meterte en el campo de la épica, la epopeya no es tu estilo, pero Augusto insiste y en consecuencia Virgilio tiene que hacerlo. Eran momentos en que Augusto estaba en Hispania y en consecuencia, estando en Hispania, le manda mensajes a Virgilio diciéndole ¿qué hay de la epopeya que te encargué? Y Virgilio, en una recusatio menor, le dice, es que aún no he podido escribir nada digno de tu dignidad imperial. Es decir, Virgilio en todo momento rehúsa trabajar con el poema augustano. Cabe preguntarnos cómo habrá sido la relación de Virgilio y Augusto, en particular en el último momento de su vida, cuando el poeta, en su viaje postrero, lo encuentra en Grecia. ¿Cómo habrán transcurrido los últimos días del vate en Brindisi? Podemos preguntarnos además qué habría sido de Augusto si no hubieran sido cantados por Virgilio y por Horacio. Probablemente, cabe conjeturar, con el paso de milenios, devorado por el abismo insondable del tempus edax, del tiempo voraz. Como es sabido, Hermann Broch, durante el exilio, lucubró sobre ese asunto en una novela memorable, Der Tod des Virgil, La muerte de Virgilio, donde Hermann Broch, este famoso poeta y novelista austríaco, judío, debió exiliarse, logró escapar de Viena durante la incursión de la Gestapo, fue a Inglaterra y de ahí saltó a Estados Unidos, donde escribió una lucubración sobre la supuesta muerte de Virgilio, una de las novelas más extraordinarias que se han escrito.
Cabe referir que un poeta suspendió la escritura de su poesía para ir traduciendo al inglés esta novela escrita en alemán. Así que paradójicamente la gran novela de Broch primero apareció en lengua inglesa y luego apareció en lengua alemana. Entro ahora de lleno en el trabajo del profesor Cassen. Para explicar la idea vertebral del milenio según Virgilio, Cassen comienza por advertir conexiones sustanciales entre bucólicas, geórgicas y Eneida, es decir, ver todo como un corpus. Destaca que, entre otras circunstancias significativas, estos poemas se relacionan, ya por armonías numéricas de base pitagórica que dan fundamento a la noción de annus magnus. Acá está la clave del tema, ¿no? El milenio según Virgilio, el año magno. Fórmula nominal que Virgilio usa una sola vez en el libro tercero de la Eneida, verso 284. Ya a través de la consagración de un templum prometido a Octaviano, eso está, el futuro Augusto, ¿no? Eso está anunciado en la bucólica primera y también en la geórgica tercera, como referí recientemente. Este templo, Virgilio habla de Marbur de tempore ponam, colocaré en el templo colocaré un templo de mármol dedicado al futuro Augusto. Este templo, a los ojos del estudioso, sería la Eneida. Quiere decir que la Eneida sería lo que relacionaría la noción de templo de mármol, planteado en la geórgica. Para avalar su conjetura, atiende también a una curiosa composición poema-calendario, así la llamó Cassen, escrita en griego, allá en Egipto, y llevada a Francia por las tropas napoleónicas, sobre la que volveré. Empiezo, punto 1, por el annus magnum, el año magno. Comenta Cassen que luego de varias décadas de investigaciones sobre la cronología de la Eneida, en determinado momento, casi como si se tratara de una fulguración, una Erscheinung, ¿no?, se le hicieron patente la matriz, el gran año y la maqueta de la Eneida. A partir de ese instante, emprendió la labor de fundamentar su hipótesis, basada esta en datos históricos incontrovertibles y atenta siempre a los aportes de la filología. Su propósito, descentralizar la noción de annus magnum virgiliano, es decir, va a ir tras esa pista. Sorprendía a este estudioso que la mayor parte de los comentaristas virgilianos haya pasado por alto el significado profundo en su opinión, del verso sobre el citado año magno. Atrapa al lector la manera como indaga tal cuestión, por momentos con ribete de pesquisa detectivesca, pero sin descuidar el rigor que exige toda investigación científica. Su intención, es decir, il nuque, la nuez, la esencia, es demostrar que un gran año comenzaba con la llegada de Eneas a Accio y que concluía con Octaviano, quien en su tercer consulado triunfaba frente al promontorio, también de Accio, amparado por Apolo, el dios oracular. Ese serían los 1000 años, ese annus magnum. Su interpretación del annus magnum le permite entender la Eneida como una epopeya en clave, conformando un género nuevo, una composición con variedad de niveles y registros, siendo también un contrapunto entre historia y fábula. Un poema alegórico, cuya trama estaría urdida sobre la base de un doble elenco, así la había leído Suetonio. Por un lado, la llegada de Eneas a Accio, donde el troyano habría rendido tributo al dios Apolo en su templo, libro tercero. Por el otro, 1000 años más tarde, también en Accio, la victoria de Julio César Octaviano sobre la flota de Marco Antonio y Cleopatra, también frente al citado templo de la citada deidad. Recordemos que inmediatamente después de esa victoria, Virgilio compuso las Geórgicas, donde promete erigir el templo octaviano, según referí. Vale decir, los mismos hechos, los mismos conflictos marcados en los ciclos históricos, por lo que el período que comenzaba con Eneas era igual al del futuro Augusto. Así pues, parecían anunciarlo pitagóricos y estoicos. La Eneida, por tanto, contendría la fundación de Roma, merced al héroe troyano, y, en clave alegórica, la repetición de ese hecho con Octaviano. Al respecto, recordar que en el escudo de Eneas, labrado por Vulcano, conocedor del futuro,
muestra a Accio en el centro, como una alegoría. Hablo del libro octavo. No olvidemos que Virgilio suele valerse de la alegoría como lenguaje cifrado. Así Títiro representa al poeta del mismo modo que Octaviano a Eneas o Cleopatra a la reina Dido. Cuando Eneas llega a Accio, reiteramos, frente al templo de Apolo, dice, palabras de Eneas, según Virgilio, interea magnum sol circuncomitur annum. Entre tanto, el sol gira en torno de un gran año. Reitero, verso 3, libro tercero, verso 284. En la lectura, el momento en que todos los astros se alinean en su punto de origen. Vale destacar que es la única vez que Virgilio utiliza la frase magnum annus. El triunfo de Octaviano, ocurrido el 2 de septiembre del año 31, durante su tercer consulado, es decir, 1000 años después del acontecimiento de Eneas, parecería anticipar el inicio de ese magnus annum, o en otros términos, de un nuevo milenio, entendido de manera promisoria como el fin de las guerras civiles. Empero, a medida que pasan los años y se suceden hechos trágicos, el poeta, abandonando el optimismo inicial, muda a una visión desencantada, como se ve al final de la Eneida. Sorprende a Cassem que la consideración sobre Teranio haya sido desatendida prácticamente por todos los comentaristas virgilianos, aunque vislumbrada por Jean Gaillet, quien, sobre la base de estudios de Jacques Perret, advierte que el Magnus Annum no comienza con la caída de Troya, sino con el arribo de Eneas a Accio. Indagarlo, pues, es el propósito de este trabajo. Muchos de ustedes estarán pensando el desfase de fecha, ya hablaremos. De acuerdo con Dion Casio, parágrafo 51, a partir de la victoria de Accio, Octaviano toma la suma del poder, y por eso desde entonces comenzarían en la visión augusteo-virgiliana a contarse los años. La victoria sobre Marco Antonio evitó un gobierno de dos cabezas, nocivo para el Estado. También así lo entiende Virgilio al explicar que cuando en una colmena dos reyes, en esa época se creían que eran los reyes, disputan, es preciso sacrificar al más débil. Eso dice Virgilio en la Geórgica Cuarta, verso 88-90. Es decir, si hay dos reyes peleando en una colmena, es preciso eliminar al más débil. Por alegoría, ustedes piensan en el momento entre la compulsa de Marco Antonio y Octavio, ¿no? Es decir, hay que eliminar al más débil. Es decir, que lo que aparentemente es un mero juego de apicultura, Virgilio lo extrapola al campo de la política. Desde entonces Octaviano consolida su potestad, fortaleciéndose aún más cuando en su séptimo consulado es nominado Augustus. Ustedes recordarán que un senador propone cognominarlo Augustus, para lo cual hubo toda una disputa acerca de si le iban a nombrar un nuevo Rómulo, etcétera, dándole un nombre que lo engrandecía sacralmente. En uso del poder, silencia Augusto acontecimientos clave que tampoco aparecen en su res gestae. Acorde con esa política consta, entre otros hechos de gravedad, que en el año 12 ordenó incinerar unos 2000 libros proféticos, cuyo contenido político ignoramos, es decir, la quema de los libros civilinos que hizo Augusto. Acto que constituye una atrocidad respecto de una historia de la religión. Evidentemente uno no cree en el contenido de los libros civilinos, pero habría que tener en cuenta que en el imaginario del pueblo romano de esa época los libros civilinos cumplieron una labor importante. Más tarde Tiberio repetiría ese accionar, aunque en un menor número de volúmenes. También Tiberio ordenó incinerarlo. Ahora, para ver el desfase de fechas, vamos al tema de los siglos, los saecula. Para explicar su lectio, Cassem, tras preguntarse cuánto tiempo dura una ciudad, un imperio, un cosmos, analiza los desfases ocurridos en la antigüedad en cuanto a las diversas maneras de entender y computar los siglos. Así presta atención a la cronología etrusca, que los consideraba como de 110 años, lapso entendido como el más largo tiempo de la vida humana. Cómputo propiciado luego por Augusto. Es decir, que Augusto adoptó el siglo no de 100 años, sino de 110. Se lo aprecia, por ejemplo, cuando el Princeps decidió celebrar los Juegos Seculares en el año 17, pues los anteriores
lo habían sido en el 126, anticipándose un año a la fecha en que supuestamente deberían haberse festejado. Es decir, si hay 110 años, habría que ver del 127 al 116. Porque en el 17 expiraba una parte de los poderes de Augusto, quien pretendía renovarlos. Ese corrimiento estaría avalado también por una interpretación antojadiza de los libros civilinos, debido a que los quindecimviri sacri faciundis, es decir, los encargados de consultar los libros, habían adoptado también el siglo de 110 años. La celebración de los Ludi en la fecha citada apuntaba al engrandecimiento de la figura de Augusto, lo que también se advierte en el Carmen Seculare Horaciano, publicado al igual que la Eneida en ese mismo año. Casen atiende a los 110 años como el Saeculum, adoptado por Virgilio a la hora de articular sus composiciones. Estos corrimientos temporales hablan de la ductilidad a la hora de establecer la datación, lo que da cuenta del carácter político, entre comillas, de ciertas fechas consideradas clave, y que había corrimientos horarios en función de orden político. Segundo punto, el tema de la caída de Troya y las diversas hipótesis sobre la fecha en la que habría sucedido. Otro problema que se le presentaba al estudioso a la hora de dar fundamento a su hipótesis sobre el milenio virgiliano era ver cuándo habría ocurrido la caída de Troya. Siguiendo el cómputo de Eratóstenes, siglo III a.C., se estimaba que habría sucedido entre los años 1194 y 1183. Perdón. 1194 y 1183. Pero esa datación no tiene rigor de verdad, ya que contamos también con otras propuestas. Así, por ejemplo, Tito Livio, contemporáneo de Virgilio, la cuestionaba, ponía en duda la fecha canónica y le restaba 100 años, ya que por un legítimo deseo de corregir los cálculos de Eratóstenes, o más probablemente para hacer calzar su nueva estimación con una nueva realidad histórica. Efectivamente, Eratóstenes, a partir de la datación de un eclipse mencionado en la Ilíada, hace una deducción temporal. Posteriormente, el polígrafo romano Varrón, a quien Julio César, pese a que Varrón era un republicano, le encarga hacer la Biblioteca de Roma, Varrón escribe un libro de Familias Troianis, acerca de las familias troyanas, donde vuelve a establecer un cómputo respecto de la llegada de los troyanos al Lacio. Cassen trae también a colación el parecer de David Ashery en El milenio de Troya, quien recoge versiones milenaristas que dan a entender que la partida de Alejandro hacia el oriente, según resulta de una tradición difundida en la antigüedad, habría sucedido al cumplirse un milenio de la caída de Troya, situándola entre los años 1335 y 1334. Es decir, que para justificar que Alejandro invade el oriente, en un milenio había necesariamente que correr la fecha de Troya. Es decir, los griegos habían ido a Troya en el 1330 y pico, y 1000 años después Alejandro habría ido al oriente, cumpliendo ese milenio simbólico. Lo cual demuestra que la datación en esa época era dúctil, había una ductilidad, un movimiento de fechas. Se trataba, por tanto, de una fecha hipotética que permitía cierto relativismo a la hora de su consideración. Por tanto, no resultaba descabellado que Virgilio fechara en el 1031 la caída de Troya, haciéndola preceder en 1000 años a la victoria de Octaviano en Accio. ¿Soy claro? Reitero. Virgilio, atento al cambio de datación de siglos y atento a la ductilidad de fechas, sitúa en el 1031 la caída de Troya. Y 1000 años después, en Accio, en el 31, se volvería a dar un hecho de magnitud. Entonces ese lapso conformaría el año magno, el gran año. Quiere decir que habría un juego político detrás de eso. Así pues, en el 31 se cumpliría un milenio o magnus annus. Ese periodo, longa dies, evocado en el canto sexto de la Eneida, y los 1000 años, aludidos también en el canto sexto, es el tiempo que demora la regeneración de las almas. Tema de los 1000 años tocado en el Timeo platónico. Las almas mueren, transmigran y a través de un proceso de metempsicosis o de mutación logran una reencarnación. Así que el número 1000
Era un número carismático que tiene una simbología. En tal sentido, Cassel recuerda que San Pedro refiere, palabra de San Pedro transcrita por Cassel: un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. O como dice Jámblico, atento a una tradición pitagórica, la década es 1 y la quilíada, es decir, los 1000, es también 1. Tercer punto, la bucólica cuarta, la famosa composición sobre la cual se cierne un gran misterio. Como seguramente todos ustedes saben, en la patrología laica de Migné, el abad Migné consigna que San Jerónimo, en el siglo IV, habría sido invitado al concilio de Nicea, siendo emperador, y se le pidió que hablara. Y el emperador, Constantino, se limitó a declamar la bucólica cuarta de Virgilio, traducida al griego, que, como saben, es la lengua de la Iglesia, no el latín. El griego es la lengua de la Iglesia. En consecuencia, el haber declamado en griego la bucólica cuarta le dio a esa bucólica una nueva cuota de misterio. Es la bucólica muy, muy famosa donde Virgilio alude al nacimiento de un niño divino y habla de cambios. Dice, «Iat redium Virgo, redeum Saturnia regna», ya retorna a Virgo, ya vuelven los reinos saturnos, los de la edad de oro. Aludiendo a Virgo no a la Virgen, sino a la constelación zodiacal. Pero por un error, por una exégesis de mala traducción, se interpretó Virgen como la Virgen María. En consecuencia, Virgilio cantaba un niño divino, se habla de la vuelta de la Virgen, se habla de la llegada de la Edad de Oro, y de ahí vino la tergiversación de pensar a Virgilio como un autor que profetizaba el arribo de Cristo. Para colmo está ahora la bucólica dedicada a Sinio Polión, quien había sido proprefecto en Judea. Y evidentemente cuando llegó Polión, amigo de infancia de Virgilio, seguramente hablarían de toda la tradición veterotestamentaria. Así que esa bucólica tiene una magia, tiene un misterio, y fue de alguna manera un precursor que disparó esa idea de que Virgilio habría intuido la divinidad. Los exegetas virgilianos se han devanado los sesos por ver quién sería ese niño y han dado hipótesis muy diversas, casi todas descabelladas. Además, el niño divino, supuestamente el hijo de Polión, porque la composición está dedicada a Polión, no fue un niño sino una niña. Y como las hijas de todos los grandes, tuvo la tragedia de morir muy prematuramente. Recientemente, un profesor francés, Joël Thomas, de Perpignan, plantea que el error de todos los estudiosos está en buscar un nomen, es decir, un nombre, cuando en realidad lo que hay que buscar es un numen, un espíritu. Cassel es mucho más atrevido porque en realidad plantea que lo que se busca es la poesía, lo cual me pareció excelente. ¿Por dónde digo? Frente a la ductilidad de esa cronología, el estudioso remite a la bucólica cuarta, presumiblemente del año 40, año en que Polión es investido cónsul y en que promisoriamente se celebra la paz de Brindis mediante el matrimonio de Marco Antonio y Octavia. Pero Cassel entiende que dicha bucólica habría sido, palabras de él, revisada con posterioridad a la batalla de Accio. A partir de lo cual considera que esta composición, abro comillas, es el bosquejo de una utopía milenarista que se impondría en todo el cosmos bajo la égida de los Césares. Cierro. Esta composición celebra a un niño divino que acaba de nacer, quien, en la interpretación del mantuano, es una representación del cosmos. Esa es la hipótesis de Cassel. Para Virgilio, el arribo del puer es el comienzo oficial de la última aetas, ya que magnum ab integro seclorum nascitur ordo, nace un nuevo orden de la totalidad de los siglos, provoca una renovación cósmica. Reitero, el verso, trataré de escandirlo, magnus ab integro seclorum nascitur ordo, marcaría una renovación cósmica. Para la astrología de la antigüedad, esta fecha no era arbitraria, sino lógica, ya que en el momento en que los 7 astros o esferas entonces considerados, la Luna, el Sol y los 5 planetas restantes, Neptuno y Plutón no se consideraban todavía, se encuentran alineados y tras haber llegado a su punto de partida, se pone nuevamente en movimiento, dando nacimiento a un nuevo ciclo cósmico. Circunstancia de una apocatástasis que es determinante del retorno de los astros a su punto de partida. Que es que cuando se cumplió el año magno,
ocurrió un prodigio, podía ser negativo o positivo, una erupción, un cataclismo, una hipocatástasis, una expirosis, o bien positivo, el nacimiento de un niño divino con el cual se renueva el cosmos. Y sostiene Cassin, si contamos 10 años desde esa fecha, la década transicional entre una edad y otra, en este caso remiten al crecimiento de un niño, llegamos al año 31. Quiere decir que la bucólica era del año 40 o 41. El niño va creciendo y llegamos al año 31. Y Cassin habla de 9 siglos. Si multiplicamos 110 por 9, yo sé que tienen computadora y pueden hacerlo, pero háganlo mentalmente. 110 por 9 da 990. Y si se añade a esos 10 años de ese periodo transicional, se cumplen exactamente los 1000 años y se cumpliría el milenio en el 31, fecha de la batalla de Accio. Ergo, la batalla de Accio habría marcado el punto final y el nacimiento de los supuestos años dorados o supuestos años de oro, que sería el advenimiento del Augusto Princeps, tras la victoria contra Marco Antonio. Así pues, con la estructura del milenio, palabras de Cassin, comillas, inventada por Virgilio, el poeta satisfacía la innovación de sus contemporáneos, de concebir un saeculum de 110 años y seguía fiel a la tradición del milenio de la Sibila. Vale decir, 990 años procedentes de 9 siglos de 110, más el agregado de la década transicional, la última aetas, relacionada con el crecimiento del niño al que he hecho mención. Llegamos al milenio, que reiteramos se habría cumplido en el año 31. El estudioso menciona también el descubrimiento de Karl Kerenyi, el famoso mitólogo húngaro, ¿no?, referido a que los 990 años están compuestos por un primer grupo de 4 saeculas, 4. Después un segundo grupo de 3, luego uno de 2, y a lo cual habría que agregar la última aetas de 10 años. Digamos que conformando una tetractis invertida, la tetractis pitagórica. Lástima que no hay una pizarra. 4 de 110, 3 de 110, 2 de 110 y luego los 10 años finales. Eso es una tetractis, según Kerenyi. Digamos que Virgilio hace coincidir las tradiciones sibilina, etrusca y romano-troyana acerca de la datación del milenio, pero que, de manera contraria a lo que originalmente era pensado por el poeta, tiene un final desastrado, ya que apenas arribada la última aetas, sucedían hechos trágicos. Las guerras civiles entre Octaviano y Marco Antonio, la muerte de Marcelo, entre otros hechos aciagos, el asesinato de Murena. Es decir, que cumplido el milenio, supuestamente deberían reaparecer los siglos de oro, los saecula dorados. Pero sin embargo pasa exactamente lo contrario. Quiere decir que ahí estaría la conciencia de Virgilio, que cumplido el milenio, en lugar de tener un momento halagüeño, se da un momento trágico. La muerte de Marcelo, el asesinato de Murena, las guerras civiles, y habría que añadir también los asesinatos de los sobrinos de Augusto, en los que Augusto pensaba traspasar el poder. En ese sentido, hay versiones, lo sugiere Tácito, lo explica Ronald Syme, de que Livia, la mujer de Augusto, se habría ocupado de apresurar la muerte de estos dos jóvenes. Es decir, que habrían sido asesinados. Eso es lo que sugiere Tácito. Curiosamente, Virgilio, en la Geórgica, donde alaba a Italia, cuando hace las laudes Italiae, dice que Italia es la tierra que da doble vegetación o doble fruto durante el año, pero también, entre otras cosas, es la tierra que da el limón. Y Virgilio añade, ese fruto maravilloso que neutraliza los venenos que proporcionan las crueles madrastras. Entonces uno podría pensar, el interés de Livia es que el reino sea heredado por su hijo Tiberio y que ella, como cruel madrastra, podría envenenar a los sobrinos de Augusto, que eran los posibles personajes que heredarían el reino. Así que Virgilio juega siempre con una doble lectura. Añadamos que cuando, al inicio de la bucólica cuarta, Virgilio invoca a las musas sicilianas, Sicelides musei paulo mayora canamus, musas sicilianas, cantemos cosas un poco mayores, no a todos les agradan los tamarinos, etc.
Ahí se está hablando de musas sicilianas en plural. Tradicionalmente se viene señalando que Virgilio se refiere a Teócrito de Siracusa, cuyos idilios inspiraron las bucólicas, lo que es correcto. Pero tal interpretación descuida el plural, que exige la consideración de la otra figura. Es decir, ¿por qué Virgilio habla de las musas sicilianas? Empédocles, en este caso. El filósofo agrigentino, Empédocles de Agrigento, en su magno poema sobre la physis, es decir, sobre la naturaleza, alude a ciclos alternativos de neikos y filía, de odio y amor, que cada uno a su turno escanden las edades cósmicas mediante prodigios de diversa índole, en este caso el nacimiento de un niño tenido por divino. La ciclicidad, referida en el poema, abona en favor de la periodicidad cósmica, a la que alude Virgilio en la citada composición. Por lo demás, esta mudanza de las edades del mundo solía darse precedida de circunstancias tenidas por sobrenaturales, en este caso la aparición de un cometa en el cielo de la urbe en julio del 44, que la Lúspice Volcasio interpretó como el alma de César, llamada desde lo alto, el Sidus Iulium, lo que corroboraría, por ejemplo, la ascendencia divina de la gens Iulia. Es decir, se sabe que poco tiempo después de la muerte de César, un cometa astronómicamente comprobado atravesó Roma y que un arúspice, un sacerdote adivinatorio, señaló que era el Sidus Iulium, el astro de Julio, llamado desde lo alto. Tema que tiene en consonancia con ejemplos anteriores. Uno puede pensar, estando aquí el profesor Marshall, en el final del Edipo en Colono, ¿no? Cuando también ocurren prodigios y que en ese caso Edipo es elevado, etc. Con este milagro, el citado arúspice interpretó que estaban en los albores de terminar el noveno Saeculum para dar comienzo a otro, sin importar o no la coincidencia de años. Al periodo que va de julio del 44 al final del 41, el nacimiento del Puer, Virgilio lo entiende como la transición entre el noveno Saeculum y el glorioso comienzo del 10º periodo, la última Aetas. Vale decir que el año 41-40 sucedía exactamente 10 años antes de Accio. Es decir, que se prefiguraba la victoria de Octaviano en el lapso que iría del 41, nacimiento del niño, al día 31, la victoria. El magno orden de siglos, el milenio, profetizado por la Sibila Cumana, eso está en el verso 5 de la bucólica. Iannum progenies caelo de mi titulaldo, dice Virgilio, ¿no? Y en consonancia también con la renovación universal evocada por Empédocles, está a punto de completarse, pues ya ha llegado la última edad del canto cumeo. Así pues, cumplido ese magno año, para una lectura neopitagórica de la que participa Virgilio, comenzaría a desplegarse la Edad de Oro. Sobre ese asunto, el gramático serbio aclara que el poeta no sigue a los estoicos, quienes entendían el fin del año magno mediante una expirosis, una total combustión del cosmos. Tampoco a los libri civilinos etruscos, sino a los neopitagóricos, como el famoso Nigidio Fígulo, y a los maguseos, que no hablan de un fin, sino de una renovación tanto de Roma como del universo. Tal el plan original de Virgilio, anunciado en la bucólica cuarta, pero que a tenor de lo sucedido en los años que siguieron la batalla de Accio, no se inició una edad de oro, sino, a los ojos del poeta, una edad trágica. Así, entre otros hechos aciagos, no se dio el aguardado ascenso de Marcelo a los grandes honores, ya que murió en el 23. Este hecho desbarató los planes políticos, los planes poéticos pensados por Virgilio para su epopeya. No ya la edad de oro profetizada por los libri sibilini, sino una edad férrea que llevó al poeta a mirar con otros ojos la supuesta paz augustal. Recordemos sobre ella lo que puntualizó Tácito, ¿no? Paz sin duda, pero cruenta. Así también para Cousin. Vale decir que la bucólica cuarta, anunciadora de que ya ha llegado la última edad del canto cumeo, el milenio habría de cumplirse cuando concluyera el diseño de esta última edad. Eso se ofrece como el plan maestro de la Eneida, que consta de 9.900 versos. De nuevo, multipliquen 110 por 9 le da 9.900. Consta de 9.900 versos, formado por 361.000 letras.
Ad hoc recordar que Cassen tiene en cuenta los 33 versos de la tradición indirecta, que los primeros editores desestimaron por mandato de Augusto. Cassen expurga los tenidos por apócrifo y tiene también especialmente en cuenta la ortografía de Virgilio a partir de la última edición de la Eneida de la pluma de Geymonat. Porque se dice, eso lo dicen Suetonio, Donato, los otros biógrafos de Virgilio, que cuando muere Virgilio, Octavio, Augusto, le ordena a Tuca y Vario que publiquen la Eneida tal como lo había dejado Virgilio. Pero los biógrafos aducen que se habrían suprimido 33 versos. Entonces la edición de Geymonat incorpora esos 33 versos. Con lo tanto, hay toda una mutación y un cambio de fechas y cambio de número de versos. Y eso es lo que atiende con buen sentido Cassen a partir de la versión filológica de Geymonat. De ese modo, en contra de toda la tradición filológica, entiende que esta epopeya no es un poema inconcluso, como desde la antigüedad se viene reiterando. Así, por ejemplo, se lo juzgó debido a un conjunto de versos, cerca de 60, supuestamente inacabados, sin tenerse en cuenta que si bien no contienen los 6 pies exigidos por el hexámetro, esa cuestión obedece, por un lado, a razones de fondo, y por el otro, en particular, a que debían ajustar el número total de versos de la letra del poema, sino una composición perfectamente estructurada. Claro, porque si uno abre la Eneida, se encuentra con que hay cerca de 60 versos aparentemente incompletos. Y claro, los primeros editores de Virgilio, los primeros biógrafos dicen, claro, Virgilio quiso quemar la Eneida porque le faltaba el labor limae, el pulimento final. De ahí que haya 60 versos incompletos. Pero si uno mira el fondo del poema, esa incompletud tiene que ver con el contenido de lo que viene diciendo Virgilio. Quiere decir que ahí remarca fuertemente una idea. Y además, y eso es mérito de Cassen, esa falta de medio hexámetro obedece a una necesidad numérica, porque el poema justamente es un poema en clave, de clave numérica. Hay, como decía, 9.900 versos con 361.000 palabras. Letras, perdón. De ese modo, en contra de la tradición filológica, entiende que no es un poema inconcluso. De pronto, dice Cassen, me penetró la idea de que cada letra de la Eneida correspondía a un día del año magno. Releo el párrafo, el fragmento. Me penetró la idea de que cada letra de la Eneida correspondía a un día del gran año. Esa idea tan original como brillante estaría en consonancia con el ya citado poema calendario de Alejandría, compuesto en griego, en letras capitales, que en 1850 fue dado a conocer por Brunet de Presles y conocido como el primer papiro del Louvre. El lado frontal del poema, lástima que no esté la pantalla. ¿Tenés la página? A ver, perdón. El lado frontal del poema, muchas gracias. Digamos, Cassen trae a colación este poema, ¿lo ven bien? Uno pequeñito acá. Este poema está en griego y hay un acróstico, es decir, la primera letra de cada verso forma un acróstico y en el acróstico se lee eudoxo techne, es decir, el arte de Eudoxo. Y hay un determinado número de líneas y un determinado número de letras y de palabras en cada verso, excepto en el último, donde se cambia, porque todo eso hace que sumado dé 365. Acá el profesor Cassen propone pasar el libro, pero es peligroso, por ahí se puede perder. Lo interesante... el lado frontal presenta un tratado de astronomía de Eudoxo. Es decir, de un lado está un tratado de astronomía. En el reverso hay 12 versos en cuyas iniciales, a manera de acróstico, se lee Eudoxu techne, es decir, el arte de Eudoxo. Lo interesante de este breve poema es que los versos 6, 7 y 8 dicen: cada verso es un mes, cada letra es un día, y el número de letras es igual a aquel de los días que contiene el gran año. Es decir, es un poema astrológico. Entonces, esa es la base
del que se valió mi distinguido amigo aquí a la diestra, para interpretar la Eneida de la misma manera. Es decir, Megathronos, el gran año, es la reproducción. Para demostrar que se trataba de un poema calendario, Brunete Presle dice, como contó las letras de los 11 primeros versos, y dieron un total de 30 letras por verso, el último verso, el 12º, tenía 35 letras. La conclusión era sencilla, y la pista la daba el mismo poema. Se trataba de un poema de 365 letras, equivalente al número de días del año solar. Cassen descree que haya habido conexión entre el gran año del papiro del Louvre y el gran año de la Eneida. Él descree eso, no cree que haya sido conectado. Habla Hugo Bauzá. Nos permitimos conjeturar, en cambio, que podría haberlo habido, ya que Virgilio se documentó ampliamente a la hora de componer el poema. Además, a través de Augusto, Virgilio tendría un contacto privilegiado con el Egipto, que después de Accio pasó a ser una provincia imperial, porque la provincia de Egipto no dependía del Senado, sino que dependía directamente de Augusto. Es decir, no dependía del Senado, sino del Princeps, precisamente de que le había encomendado a Virgilio el poema. Lo sugestivo del caso es que ambos poemas, el Alejandrino y la Eneida, están conectados por el mismo experimento literario de hacer que cada letra del poema equivalga a un día. Es un poco lo que después hicieron los franceses con Apollinaire y todo ese grupo de personajes que jugaban con una poesía numérica, ¿no? Hay también otra coincidencia, ya que el poema calendario de Alejandría, el cosmos, está regido por el Sol, es decir, Apolo, que como cosmocrátor guía el destino de los restantes planetas, de la misma manera como a partir de Accio, Apolo, o en sentido metafórico Augusto, guía el orbe del mundo. Un minuto que acá hice un corrimiento de lectura. Página. Se deduce de ahí que la fecha que parecería tener más fundamento como para establecerse como el cambio de un nuevo milenio no sería otra que el inicio de la campaña de Alejandro al Oriente, de la que daban cuenta historiadores que habrían formado parte del séquito de Alejandro. Pero eso no ocurrió debido a la temprana muerte de Alejandro, y tras ella, por suerte no hablamos de Bancalari, ¿no? Han caído pocos en la broma. Así pues, Cassen pone en tela de juicio tales versiones legendarias que en algunos casos parecen forzadas para hacerlas coincidir con determinados acontecimientos históricos, como pareció haber sido el desembarco de Alejandro en territorio asiático. Lo único resultante de todo esto es la imprecisión cronológica en la fecha de la caída de Troya, lo cual demuestra que estas fechas se toman como con licencias poéticas. Un minutito, que acá tengo un corrimiento de... Pero, sostiene Cassen, como Virgilio no podía mostrar la desaparición de Iulo en el canto 11, que equivalía a la muerte de Marcelo en el 11º consulado, sustituyó a Iulo con una joven guerrera inventada por el poeta, Camila, reina de los Volscos, que sucumbe ante Arrunte, al igual que Augusto, devoto de Apolo. Virgilio transforma la vida y la muerte de Camila en una versión sublimada de su sueño hecho triza. Quiere decir que Virgilio se percata de que no vienen siglos de oro, sino siglos sombríos. Por esos imponderables de la Tuge se ha desmoronado el renacimiento del año Magno, que debía haberse iniciado con la consolidación dinástica de la gens Iulia. El epílogo trágico de ese año estaría marcado por el derrumbe político de Murena, cuya muerte, ordenada por Augusto en el 22, fue sin debido proceso. Cuando Mecenas, eliminado del centro del poder por haber dicho a Terencia, su mujer, que Murena, hermano de esta, corría peligro, esta circunstancia coloca a Virgilio, amigo directo de Mecenas, en la vereda opuesta a la de Augusto. Quiere decir que hay un juego político, Nigidio Fígulo, el neopitagórico, a través de adivinación neopitagórica, pretendía ver de qué manera iba a ser la sucesión imperial. Augusto estaba desesperado porque se veía enfermo, no tenía un heredero varón. Su hija Iulia Minor, había hecho escándalos, la había ya condenado de por vida a la isla de Pantataria, así que Marcelo había muerto. Entonces es un momento muy, muy sombrío. Y ahí parece que hubo un complot
en el cual habría formado parte Murena, Augusto ordena la muerte de Murena, cuñado de Mecenas. Virgilio, muy calentado de Mecenas, de golpe se ve en la vereda de enfrente. Cabe referir que cuando el poeta describe el escudo que Venus encarga a Vulcano para su hijo, en él está descrito el futuro de Roma, una profecía, por cierto, post facto. En dicho escudo, junto a las imágenes referidas a Augusto, aparecen la furia, la discordia y Belona, habló del canto octavo, que prefiguran las guerras civiles que Virgilio entrevé en un horizonte no lejano. Otro aspecto que corrobora el doble elenco al que se refiere Cassen tiene que ver con la lectura del famoso pasaje de la catábasis del canto sexto de la Eneida. En él, Anquises describe a su hijo la galería de personajes de la futura Roma, y cuando llega Augusto César, le dice: Digui Venus, aurea condet, saecula, qui rursus latio regnata por arba, Saturno quondam, que tradicionalmente fueron traducidos de este modo: tal linaje de un dios, el que fundará nuevamente los siglos de oro, en el Lacio, en los campos un día gobernados por Saturno. Releo, ¿no? Fundará nuevamente los siglos de oro. Pero Cassen interpreta de otro modo, al traducir el verbo condet, no como fundará, sino ocultará o esconderá. Reitero que en la exposición muy feliz, muy grata, que hizo el profesor Santis el otro día, aludió 4 veces al verbo condere, verbo muy complejo, que tiene una polisemia de lecturas. Y acá Cassen, en cambio, no lo entiende como fundará, sino como que esconderá, que ocultará. Es decir, que Augusto no propondría los siglos de oro, sino al revés, escondería los siglos de oro en la lectura de Cassen, que creo que es cierta. Esa ambigüedad de significado abre la puerta a una doble lectura del texto propuesta por el estudioso. Augusto será quien ocultará los siglos de oro. En cuanto a las geórgicas, en el proemio, a la tercera, uno de los muy escasos momentos en que Virgilio alude a su persona, promete a su tierra natal elevar un templum de mármore, para añadir, in medio mi caesar erit templumque terebit. Es decir, ¿dónde estoy? Bueno, erigiré un templo y en el medio del templo lo colocaré a Augusto, etc. La elección de ese templo, según Cassen, simbólicamente sería la Eneida, dedicada a Augusto. Sobre el tópico de la imagen marmórea, habría que recordar el famoso ejemplo de Horacio en la Oda 30, en el libro tercero de Oda, ¿no? La Oda 30, verso primero. Exegi monumentum peremnius aere, etc. Es decir, el tópico del monumento, que sería en este caso la Eneida. La referencia a Augusto en la epopeya, laudatoria como siempre, si bien atendemos a los 33 versos expurgados de la epopeya que el estudioso toma en consideración, plantearía exactamente lo contrario. Cassen encuentra testimonio sobre la existencia de tales versos en Suetonio, a los que se suman los comentarios de Servio y de Servio Daniel. Estos versos pasaron a formar parte de la tradición indirecta del texto, pues nos llegaron a través de biógrafos y de comentaristas, y no de la traducción manuscrita propiamente dicha. Suetonio refiere que Vario, el editor oficial de la Eneida, en el año 17, por orden de Augusto, habría eliminado tales versos. Con el agregado de esos exámetros, amén de una discrepancia en la consideración o no de otros, ya que la tradición manuscrita en ocasiones no es unánime, así lo demostró James al confrontar los manuscritos capitales con los manuscritos carolingios, Cassen arma un poema con un número de 9.900 versos que contienen 361.000 letras. Estos números no serían arbitrarios, sino que estarían en consonancia con principios de una orquestación pitagórica, a lo que el mantuano fue particularmente afecto. Estos principios develarían una serie de claves que constituyen la esencia del trabajo. El milenio, según Virgilio, y servirían también para explicar el sombrío final de la epopeya. El Pius Aeneas, en el momento posterior del poema, ante Turno, que le implora piedad, duda al principio, pero al ver sobre el cuerpo del vencido el talí de su querido amigo Palante, abandonando la pietas con la que siempre había actuado y había sido exaltado, clava el hierro en el pecho del adversario,
canto 12, 950, con lo que el alma de turno, Huitaque cungebitu fugit indignata subombra. Huitaque cungebitu fugit indignata subombra, dice, ¿no? Y la vida gimiendo huyó indignada hacia la sombra. Verso con que concluye la Eneida. Creo que la exégesis numerológica pitagórica planteada por Cassen da una nueva lectura, no solo del poema de Virgilio, sino una nueva exégesis sobre ese momento tan particular y tan sombrío de la tarda república y el comienzo del Principado. Para mí, reitero, ha sido muy, muy feliz la labor que me encomendó Raúl Bonocuore de leer y comentar este libro. Así que le agradezco a Cassen esta obra. Nada más. Agradecemos esta excelente Por presentación. delicadeza y para tranquilidad de mi garganta, el micrófono se lo paso al distinguido amigo. Ah, bueno. Antes que nada, muchísimas gracias, Hugo. Nos unen muchos años de amistad que tú has recordado. Es emocionante también recordar la figura de Mario Jaimonat, que por supuesto, como Raúl debe recordar, estuvo acá en Valparaíso, el año 2003 creo. Y fue un ejemplo de un filólogo, de un estudioso a quien admiramos mucho. Yo quería traer acá el libro que quiero dejar para la Universidad Católica de Valparaíso. Lo hago por el hecho de ser el lugar de la Semana de Estudios Romanos, pero también aquí en este libro trabajó un estudiante de esta universidad, Pablo González, un estudiante de historia que ahora está haciendo su doctorado en la Universidad de St. Andrews. En realidad, el tercer volumen de este libro, que es un libro entero de notas de corte filológico, costó muchísimo hacerlo y un grupo de estudiantes tanto de esta universidad como de la Universidad Metropolitana de Santiago, de las Ciencias de la Educación, contribuyeron mucho a perfeccionarlo y hacerlo. Quiero destacar también a Lili Saavedra, que está acá acompañándonos para hacer este trabajo. Fue muy importante la ayuda de ella. De modo que este es un trabajo conjunto, tanto por la inspiración. Uno no se pone a escribir sobre Virgilio en un vacío. Pienso que haberlo hecho en Santiago de Chile, haberlo hecho en Chile tiene su significado también, haberlo hecho en Sudamérica. Tenemos aquí a Nicolás Cruz, a quien agradezco también por haber contribuido a esta ocasión de haber invitado a Hugo a presentar este libro. Sus artículos sobre Virgilio y su trabajo sobre la Res Gesta de Augusto han salido en años recientes y contribuyen a darle una densidad cultural al hecho de que estemos hablando de la época agustea en esta parte del mundo. De modo, como digo, esto no es un trabajo que sale de la nada. Y también destaco desde luego los trabajos que ha hecho Hugo Bauzá sobre Virgilio, la traducción de las Geórgicas, Virgilio y su tiempo, publicado en Madrid, y su gran novela Ensayos de Virgilio, que ha sido recientemente traducida al alemán. Así que hay una presencia, podríamos decir, de Virgilio en Chile. Recientemente en la revista de literatura de la Universidad Católica se publicó en el último número que dirige Pedro Lastra una nota muy interesante sobre ustedes no sé si recuerdan, pero la primera traducción que se hizo de Virgilio al castellano fue de Hernández de Velasco, 1551 creo. Y en esa primera edición quedan como 3 o 4 ejemplares en el mundo, y uno de ellos apareció en la biblioteca de Pablo Neruda. Y en ese libro, que está en la biblioteca de Neruda, que
que es, como digo, la primera traducción de Virgilio al español, hay una nota de aprobación escrita ni más ni menos por Alonso Ercilla, que hizo ¿cómo se llamaba? La aprobación, ¿no? El nihil obstat que era necesario para la publicación. De modo que se puede trazar una historia de Virgilio en Chile, y está, por supuesto, la traducción de Egidio de Poblete en la edición que hizo Nicolás Cruz con Antonio Orbea, traducción del chileno Egidio de Poblete. Así que eso quisiera decir para situar esto en el tiempo y en el espacio. Muchas gracias.